Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas porque cada semana estoy compartiendo un video nuevo que te va a ayudar a edificar tu fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. El tema para el día de hoy es acerca de que nadie me dice qué hacer. Resulta que en esta sociedad estadounidense donde estamos ubicados y probablemente en tu localidad, es muy común apegarse a la libertad, en las libertades que vivimos como país, como nación, de que como cada quien es libre, todo el mundo hace lo que le da la gana, y como cada quien hace lo que le da la gana, hace lo que mejor entiende, pues cosecha los resultados de sus decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que recientemente estaba leyendo en la palabra de que hay un rey de Israel que precisamente falló en sabiduría, y falló en sabiduría no porque no hizo preguntas, no buscó consejo, sino porque eligió el consejo equivocado. Y a lo mejor ya tienes la respuesta que buscabas y puedes abandonar el video, pero de eso se trata este video. Es de sabio preguntar, es de sabios preguntar. Sin embargo, cuando nosotros preguntamos, tenemos que saber a quién le preguntamos. Ahí hay sabiduría. Cuando primero uno reconoce a quién pedir consejo, hay sabiduría. Y si te vas un poquito más para atrás, cuando reconoces que tienes que hacer preguntas para poder tomar decisiones importantes en tu vida, entonces estás siendo sabio. No estás aproximándote a tomar una decisión importante por ti mismo, por ti misma. Sin embargo, saber a quién preguntarle es clave, es importantísimo. Ser sabio no solamente es adquirir el consejo de los sabios. Ser sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando buscamos consejo, dice la palabra también que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero a quien le preguntamos el consejo es bien determinante. Entonces, dicho esto, resulta en la Biblia, cuando vamos al libro de Segunda de Crónicas, encontramos el caso, por ahí alrededor del capítulo 10, encontramos el caso de este rey que fue el sucesor del rey Salomón, que fue Roboam en español, Roboam. Y resulta que Roboam, cuando comienza a reinar, los seguidores del norte de Israel se acercaron a él para pedirle que por favor fuera mano suave con el pueblo, porque a pesar de todo el esplendor del rey Salomón, cuando vemos esta parte de la historia nos damos cuenta que el rey Salomón tenía unos impuestos muy altos para aquella sociedad, y al haber un cambio de mando, la población pensaba o tenía el deseo, la intención de que el nuevo rey fuera un poco mano suave con ellos y no mano dura. Por lo que este rey no da una respuesta inmediata cuando le dicen que si puede ser un poco más flexible en la parte de los impuestos, que ellos lo seguirían a él fielmente. Él sabiamente no da una respuesta inmediata, y ese es otro principio de sabiduría, que cuando alguien se le acerca a usted, alguien se te acerca a pedirte por algo, tú puedas preguntar siempre si tienes más tiempo para responder, si no estás seguro de lo que tienes que decir. Y es siempre válido darse un tiempo para dar una respuesta importante. Nosotros los hispanos, latinoamericanos, tenemos la tendencia a querer hacer las cosas impulsivamente, inmediatamente, sin reflexionar en causa-consecuencia, y muchas veces nos vemos en aprieto por eso. Entonces, en el caso de este rey, actuó sabiamente al decir: vamos a tomar una pausa, ¿quién me llama? Estamos grabando. Entonces, en el caso de este rey, fue sabio en pedir una pausa para poder darle una respuesta sabia. Y este pueblo viene de tener un rey que tenía a todo el mundo acostumbrado a exhibir sabiduría. El rey más sabio de la historia de Israel, el rey Salomón. Y ahora viene este sucesor, y este pueblo está acostumbrado a un tipo de liderato así. Y cuando le preguntan, él se toma su tiempo. Pero cuando pasan los días en ese transcurso para dar su respuesta, él va
a los ancianos que eran los asesores del rey Salomón. Y eso es algo importante a destacar, que a pesar de que este hombre exhibía una sabiduría dada por Dios impresionante, inigualable, a pesar de eso él tenía asesores. A diferencia de Jesucristo, que Jesucristo le dice a su audiencia de los fariseos, cuando usted va al libro de Mateo, que él está enfrente de los fariseos y él le dice: alguien mayor que Salomón está aquí delante de ustedes, pero ustedes se rehúsan a escuchar. Y resulta que dice la palabra que a Dios nadie le ha dado consejo. No hay quien pueda darle consejo a Dios. Y Jesucristo es Dios. No hay quien pueda darle a Jesucristo un consejo, porque ya Él sabe todas las cosas. Entonces, volviendo al caso de Salomón y de Roboam, el sucesor, ocurre que este hombre le pide el consejo a los que fueron asesores de Salomón. Y estos le dicen que verdaderamente sea flexible con el pueblo, que sea condescendiente con la nación. Pero aparentemente eso no era lo que ya este rey tenía en mente. Y fue a pedir un segundo consejo. Siempre escucho que cuando usted está delante de un médico, de un doctor, no se lleve del primer enunciado que le da, el primer veredicto, sino que vaya y busque una segunda opinión y de ahí usted saca sus conclusiones. Esto estaba ocurriendo aquí en este cuadro también, donde Roboam pidió el consejo ahora a los que eran contemporáneos con él, a los que eran más jóvenes. Y estos que eran más jóvenes y tal vez con otra perspectiva de la vida, le dijeron que fuera mano dura, que si su padre era duro, pues él podía ser aún más duro con la población, y de esa manera él se iba a dar a respetar como un rey verdadero. Ocurre que la falta de sabiduría de Roboam, al escuchar estas dos opiniones opuestas, estuvo en no ir a la presencia de Dios para discernir cuál de las dos opciones era la voluntad de Dios para su reinado. Ese es el fin de la sabiduría, el temor del Señor, el temor a Jehová. Entonces, cuando este hombre escucha la segunda opinión de los que son más contemporáneos con él, él entendió que ese era el pensamiento adecuado y accionó de esa manera. Al accionar de esa manera, lo que ocurrió al final de su reinado fue una división. Y no solamente por eso, de acuerdo a la palabra de Dios, Roboam fue definido como un rey malo porque fue un rey que se apartó de la presencia de Dios. Fue un rey que no sirvió a Dios como lo hizo su abuelo David y como lo hizo su padre Salomón. Entonces, al no pedirle opinión a Dios acerca de cuál de las dos opiniones que había escuchado, ahí estuvo la falta de sabiduría. ¿Cuál es el consejo que nosotros debemos seguir? Hay consejos en la vida que llegan que tú no lo has pedido y tú no lo quieres ni te interesa. Hay personas que se toman la iniciativa de darte un consejo que tú no le has pedido. Esas son personas bastante incómodas y ociosas que están observando porque ellos entienden que tú tienes que hacer lo mejor basado en la percepción de ellos. Es un tipo de persona y por lo general no queremos los consejos de ellos. Pero cuando nosotros somos los que estamos en la posición que no sabemos qué hacer y buscamos el consejo, eso es totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en esa postura que necesitamos un consejo porque necesitamos accionar, es algo relevante, importante, pero que no sabemos qué hacer ni a dónde ir, entonces lo que debemos es buscar opiniones de personas tal vez que hayan pasado por experiencias similares para saber. Es saludable preguntar, siempre es saludable preguntar, no se pierde nada preguntando. Es lo que hacemos al día de hoy en esta cultura digital, no sabemos qué hacer y vamos a YouTube y buscamos el consejo para una receta de cocina, buscamos el consejo para arreglar una tubería en la casa, buscamos el consejo para ver cómo reemplazamos una pieza de computadora, lo que sea, buscamos un consejo, básicamente, y de acuerdo a nuestra necesidad, según lo que queremos lograr, entonces ese es el consejo que nosotros nos llevamos, un fin en mente. Pero por lo general en la vida, en situaciones difíciles, como no le vemos el fin a la situación,
y estamos en medio de buscar el consejo, podemos ir a la fuente equivocada. Y como no sabemos, porque no hemos experimentado, no hemos pasado por ahí, podemos caer en errores garrafales fatales que pueden poner las cosas peores que como estuvieron al inicio. Dicho esto, la conclusión de este discurso es que cuando usted vaya a buscar un consejo, primero, siempre recuerda que es importante preguntar. Número 1, que no lo sabemos todo. Número 2, que cuando vayamos a preguntar, ver a quién le preguntamos. Número 3, cuando preguntemos, pongamos total atención a lo que se nos dice. Y a pesar de lo que se nos dice, podemos hacer más preguntas a esas personas. Y número 4, buscar una segunda opinión y hasta una tercera. No es malo buscar 2 y 3 opiniones. Y si hay opiniones muy divididas en lo que estamos haciendo, en la pregunta que estamos haciendo, es entonces ahí, y aún si las respuestas son similares, a partir de esos consejos que recibimos, usar esos mismos consejos como argumentos para nosotros comenzar una conversación con Dios a través de la oración y pedirle a Él que nos dé discernimiento para saber qué hacer. Así que ya sabes, en la multitud de consejos hay sabiduría, pero hay más sabiduría en preguntar y aún mayor sabiduría en preguntarle al dador de la sabiduría que la da abundantemente y sin reproche, que es Dios nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y te veo en el siguiente video.